El doctor Vicente Díaz, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Rector Díaz, muy buenos días, de nuevo bienvenido a la entrevista. Gracias, Miguel. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Porque cuando redactaron esto y mezclan en un mismo artículo el respeto al artículo 65 y luego el respeto a las decisiones del Contralor de inhabilitar, que viola el artículo 65, yo, bueno, ¿qué le pasó al Poder Electoral? Bueno, eso es parte del drama que tiene Venezuela en este momento. Y es que para que una democracia exista consolidadamente, porque Venezuela vive una democracia muy activa desde el punto de vista de la participación política, pero que tiene problemas en materia de la institucionalidad democrática. ¿Por qué digo yo esto? Porque uno de los principios de la democracia es el peso y contrapeso que tienen que tener los poderes los unos con otros. Precisamente desde la Revolución Francesa para acá y luego con la Constitución del 99, se crean en el mundo la división de poderes, típicamente poder judicial, ejecutivo y legislativo, y en Venezuela se agregan dos, poder electoral y poder ciudadano. El espíritu de esa división de poderes es que en el Estado, si alguno de los poderes toma una decisión inadecuada desde el punto de vista constitucional, el resto de los poderes pueden actuar como pesos o contrapesos y eso crea balance y equilibrio democrático. Para que eso funcione, cada uno de los poderes tiene que cumplir con el rol que le corresponde. En este caso, el Contralor General de la República, que es parte de un poder, que es el poder ciudadano, toma una medida que, a mi juicio y según la Constitución, según el artículo 42-65 de la Constitución, él no tiene competencia, porque es que él inhabilita políticamente. Luego el Contralor sale declarando que la inhabilitación de él no es política, sino que es administrativa, con lo cual es una forma de pasar por encima o evadir las restricciones del artículo 65 y el 42. La normativa del Consejo Nacional Electoral tiene que decir que no pueden postularse quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Sin embargo, luego una fuerte discusión entre todos los rectores, yo voté de manera negativa, salvé mi voto y consigné las razones por las cuales salvaba el voto, se aprobó que fuese inhabilitación, como lo leíste tú, y no inhabilitación política. Al quitarle el componente político al artículo, como está establecido en la ley, que es inhabilitación política, no existe ninguna otra inhabilitación que prohíba la postulación, que no sea la inhabilitación política, pero al quitar la palabra político de la inhabilitación, lo que se está dejando abierta la puerta para que procedan las inhabilitaciones que propone el Contralor. Sí, pues además postularse es un acto político, es un derecho político. Es un derecho político de los ciudadanos. De los ciudadanos. Elegir es un derecho político de los ciudadanos. En ninguna de las dos cosas, es decir, dos esferas golpeadas, el postulante y los electores, son... Tres esferas. ¿Cuál es la otra? La otra es el equilibrio de poderes. Ok, pero está bien. En todo caso es referido al asunto electoral, al asunto político. En ningún plano se juega el asunto administrativo. Así es. Bien, usted declaró, lamentablemente el CNE no asumió su responsabilidad histórica de comportarse como poder público y cuando comienza a responder y habla del contrapeso de los poderes, creo que va por el mismo redil. Entonces se comporta como que el CNE. Yo creo que no asumió su responsabilidad de la misma manera que no la asumió cuando en el año pasado aceptó que una transformación completa de la Constitución podía hacerse vía una reforma y no una asamblea constituyente, razón por la cual yo fui al TCJ. Entonces yo se está comportando como que, si no se comporta como un poder autónomo, se está comportando como que. Hay actores políticos que señalan que esta es una oficina electoral del gobierno. ¿Usted llegaría tanto? No, para nada. Entonces, ¿cómo que se comporta? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, así como ha acertado y yo he acompañado la mayor parte de sus decisiones, en otras se ha equivocado. Y yo creo que cuando se equivoca, esa equivocación tiene que a su vez ser corregida por otro poder, que es el poder judicial a través de la Sala Constitucional. Entonces por eso yo aprovecho esta oportunidad para decirle a la Sala Constitucional que tomen decisiones con respecto a este tema porque se están afectando derechos políticos de los ciudadanos. Es muy importante que entre en juego el peso y el contrapeso, porque es muy importante que los poderes no se equivoquen. Eso es importante para la vida republicana. Pero más importante que los poderes no se equivoquen es que el resto de los poderes actúen para crear contrapeso. Eso es lo que le da al Estado estabilidad y le da y profundiza su carácter democrático. Ahora fíjese, rector Díaz, ya algunos altos representantes, fundamentalmente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales, ha reconocido potestades en el Contralor General de la República para inhabilitar políticamente a la gente, así él diga que son inhabilitaciones administrativas.
Y se pretende llevar todo este caso a instancias del Tribunal Supremo de Justicia solo en cuanto concierne a particularidades. Es decir, Vicente Díaz estaba inhabilitado, pues entonces vaya a la sala político-administrativa y defienda el caso especialísimo de Vicente Díaz y trate de comprobar que lo que hizo la Contraloría en su contra es incorrecto. Así y solamente así es probable que quizás usted solamente, Vicente Díaz, sea habilitado para participar en las elecciones del 23 de noviembre. Y se estaría dejando por fuera, estaría pasando a segundo plano la causa más importante, que es la causa de inconstitucionalidad del artículo 105. Claro, por eso fíjate, es bueno que estés mencionando el tema, porque es que mucha gente ha dicho, bueno, pero es que estas personas han hecho un mal uso de los recursos públicos. Bueno, en primer lugar, la mayor parte de la gente que está allí en esa lista no está en esa situación. Pero aún, aunque los tuviese, bueno, si han hecho mal uso de los recursos públicos, que los metan presos, que haya un juicio, que ellos tengan oportunidad de defenderse, que haya un juez y que haya un proceso en el cual ellos, quien los acuse, que es la fiscalía, diga que son culpables, ellos digan que son inocentes y la fiscalía tiene que demostrar que ellos son culpables y ellos tienen que tener la oportunidad de defenderse, tiene que haber un juicio. De manera que lo que pueda decir alguno de los magistrados sobre que el Contralor tiene la facultad para inhabilitar políticamente, eso estaría legislando, estaría inventando una nueva legislación por encima de la Constitución, porque es que la Constitución establece claramente quiénes pueden condenar, y quienes pueden condenar son los jueces de la República, los tribunales, nadie mediante un acto administrativo. De manera que el tema no está allí, el tema no está en que si el Contralor puede o no inhabilitar, sino que está en la defensa de la Constitución. Y no hay otra forma que ir al TCJ, que es el máximo intérprete de la Constitución. Hay que ir al TCJ, quienes tengan consideren pertinente ir por dos vías, por la vía político-administrativa para defender cada caso, en el caso que lo consideren pertinente, y por la vía de la sala constitucional, como efectivamente se ha ido. Y claro, ahí pero ya en esta estamos en la oportunidad... puerta, Miguel Ángel, de que el TCJ tiene recursos ya allí para interpretar ese tema y decidir si es o no constitucional. Sí, pero no es la primera vez que funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia empeñan su palabra respecto de decisiones oportunas y finalmente pues pasan los tiempos clave para que se den esas decisiones y no se adoptaron. Por ejemplo, en muchas oportunidades desde la Asamblea Nacional, cosa que era gravísima porque allí se estaban aprobando leyes para supuestamente transformar la República. Comenzaron los señores del factor oficialista a cambiar las reglas de juego cada vez que les dio la gana. 9 veces cambiaron el reglamento de interior y debate. Es decir, era como que si usted y yo estábamos jugando ajedrez y usted iba perdiendo, entonces ella decía que el caballo no se movía así ni la torre así, sino de otra manera. Metieron recursos constitucionales al Tribunal Supremo de Justicia y usted seguramente está informado al respecto. Todavía no han salido las decisiones y ya incluso hasta cambió la configuración del Poder Legislativo y se aprobaron leyes y mire todo lo que ha ocurrido en el país. Por eso es que le digo. Eso es verdad por un lado, Miguel Ángel, pero por otra parte también es verdad que cuando se introdujeron los recursos en contra de la reforma, la mayor parte de esos recursos salió antes de las elecciones de la reforma del año pasado. De manera que el TCJ, a mi modo, de manera inadecuada, pero actuó de manera oportuna y tomó sus decisiones de manera oportuna. Pero hay otros casos. Eso mismo le iba a preguntar. Usted actuó directamente como ciudadano, pero además como rector del Consejo Nacional Electoral en tiempos de la reforma constitucional. En esta oportunidad, también como rector o como ciudadano, va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia Vicente Díaz para que se respete la constitucionalidad y los derechos, que es lo más importante, esperamos no equivocarnos cuando lo sentenciamos así, los derechos de los millones de electores que estarían siendo cercenados de su posibilidad de elegir libremente. Fíjate, yo fui al TCJ porque yo fui el primer venezolano que una vez presentada la propuesta de reforma por el ciudadano presidente el 15 de agosto del año pasado, al día siguiente salí yo en una rueda de prensa que convoqué a decir que esa propuesta del presidente estaba alterando los principios fundamentales de la Constitución, estaba transformando al país completo y en consecuencia actué frente al TCJ. En este caso en particular hay un montón de recursos. Hay un montón de recursos interpuestos por afectados, por terceros, por abogados, por ciudadanos, por académicos que han presentado recursos frente al TCJ. De manera que en este caso yo y mi equipo no consideramos necesario actuar frente al tribunal, sino más bien exhortar
a que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie rápidamente, porque ahora, estamos a las puertas, el 5 de agosto empieza la postulación. Usted y su equipo sí pudieran acudir al Tribunal Supremo de Justicia reclamando, disculpe el abuso, no, reclamando la nulidad de estas decisiones del Consejo Nacional Electoral en tanto y cuanto comprenden normas, decisiones que violan la Constitución. Y usted es rector del Consejo Nacional Electoral. ¿Son sus compañeros a los cuales hay que ponerle reparo en cuanto a las fallas o a los, vamos a dejarlo en el término más benigno, a las fallas en las cuales habrían incurrido? Sí, yo tengo la facultad de ir o no ir. Ahora, es una decisión que nosotros tomamos, que tomo yo, y que tengo mi equipo de trabajo, compañeros de trabajo del CNE con los que los analizo. Sobre ese análisis es que tomamos las decisiones, pero como tú dices, tengo la posibilidad de ir o no ir. No han tomado la decisión de ir. No, yo he tomado la decisión de no ir. Han tomado la decisión de no ir. Muy bien. Vamos a hacer una pausa antes. Presentamos a ustedes del 25, esto fue el viernes, ¿verdad? El 25, una de las más recientes protestas escenificadas en el país contra las inhabilitaciones, protestas de ciudadanos, bueno, porque según ellos han congelado la Constitución. Vean esto. Llegaron con panelas de hielo para reclamar que no se siga congelando el derecho a elegir que tienen todos los venezolanos. Denunciaron frialdad por parte de los magistrados. Nosotros venimos de manera pacífica y, como pueden observar, tenemos congelada la Constitución en panelas de hielo porque nos están secuestrando, nos están congelando nuestro derecho a elegir. El artículo 65 y el artículo 42 de la Constitución son muy claros. Aquellas personas que nunca han sido juzgadas pueden optar a cualquier cargo de elección popular. Por eso, un grupo de personas desde el municipio Sucre del estado Miranda protestamos ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir justicia a estas razones que nos quiere imponer el Contralor General de la República. Alertaron que la historia juzgará el desempeño de este tribunal por su actuación en relación con este caso. Iris García, El Observador. La entrevista. Nosotros estamos trabajando en base al cronograma normal, a que las postulaciones tienen que hacerse del 5 al 12, pero estamos en la capacidad técnica de tomar cualquier decisión que sea consecuencia de otra decisión de un órgano de alzada, en este caso el Tribunal Supremo. Sí, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia no dice esta persona, pues, se le levanta, por decirlo de alguna manera, que esa no es la palabra jurídica, la inhabilitación. Pero ya ha sido después del día 12 de agosto, sino que por ejemplo es el 14. Tiene que decidir el Tribunal Supremo e inscríbanlo. No, me imagino que es una medida que tienen que tomar ustedes, ¿no? Tendríamos nosotros que discutir en la directiva del Consejo si es posible instrumentar esa medida o si la persona queda a partir de allí habilitada para nuevos procesos, pero siempre hay la capacidad, repito, organizacional y técnica para que el Consejo Nacional Electoral asuma asuma y acate las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia como otro órgano del poder público del Estado venezolano y establezca los mecanismos técnicos organizacionales para instrumentar cualquier medida. Es decir, en ese sentido nosotros hemos sido muy claros y firmes en sostener que nosotros simplemente somos un órgano del poder público, un poder del Estado que acata una decisión de otro poder, en este caso el poder ciudadano, a través de la Contraloría, pero que cualquier decisión de otro órgano como el tribunal también la acataríamos. Eso no hay contradicción, pero habría que buscar si se ajusta a los laxos, si se puede aplicar. Bien. Entonces, seguro, la cosa está así. Tienen ya sembrado el Código 8. Y yo digo sembrado porque parece una mina antipersonal allí, ¿no? Inhabilitado por el Contralor, queda lisiado ya. O sea, le va a estallar si pone su nombre en el sistema del Consejo Nacional Electoral entre el 5 y el 12 de agosto, le va a estallar la cosa en la cara y queda lisiado, o sea, impedido. Pero si viene una decisión posterior... Ese Código 8 siempre ha existido en las últimas elecciones. El tema no es el Código 8. El tema es lo que... Claro, lo que pasa es que incluyeron en el Código 8 a los inhabilitados por el Contralor. Por eso el tema no es el Código 8. El tema, porque las bases de datos funcionan con código. Eso no es el tema. El tema es que se tomó la decisión de aceptar una actuación de un órgano que no tiene la competencia para inhabilitar, como si tuviese la competencia para inhabilitar. Ese es el tema. Ese Pero es si el vienen verdadero decisiones tema. luego Ahora, del 12 de agosto, ¿en verdad pueden rápidamente readmitirlo en el sistema y ya yo exhorto al TCJ de verdad que se pronuncie, como hizo cuando la reforma constitucional,
antes del 5 de agosto, que es la fecha en la cual se inicia la postulación. Vamos a estar claro, la sala constitucional. La sala constitucional. La sala Porque constitucional. ninguno de los inhabilitados debería estar en estos momentos impedidos en tanto y cuanto no tienen sentencia firme. Eso yo creo que es un juicio de valor que no se puede abandonar independientemente de que haya precandidatos que luchan más bien por la vía de la política administrativa, es decir, mi propio caso. No, pero es que todos tienen el derecho de luchar por su propio caso. El tema no es ese, el tema es que hay una violación de los principios fundamentales de la Constitución, de los artículos explícitos de la Constitución que protegen derechos políticos y de convenciones internacionales de las cuales Venezuela es parte, está suscrita a esas convenciones de San José, y aparte de eso es garante de ellas y es defensora de ellas. Pero doctor Díaz, de manera que hay una violación de eso. Si me explico mejor. Obvio que todo el mundo tiene el derecho de luchar por su propio caso en la sala político-administrativa, pero sin abandonar el deber de luchar por los derechos de los millones de electores en la sala constitucional. Es decir, aquí no debe haber ningún inhabilitado. Si la persona no tiene sentencia firme, que es la precondición establecida en la Constitución, no puede ser inhabilitada. Ahora, ¿usted cree que se va a dar realmente la decisión? Bueno, yo espero que la sala constitucional entienda lo que está en juego. Lo que está en juego, primero, es el equilibrio a la hora de que cada uno de los bandos en pugna pueda decidir quiénes son sus candidatos. Eso es fundamental. Pero aparte de eso está otra cosa en juego, que son los derechos políticos. Y una de las cosas que más hemos hecho nosotros alarde mundial, porque nos sentimos orgullosos de esos, es el capítulo de los derechos que está en la Constitución y la defensa de ese capítulo de derechos, que es un ejemplo para el mundo entero, que está en la Constitución venezolana. Ese capítulo tiene que ser defendido a como de lugar y la Sala Constitucional es el principal garante de eso, de manera que el 5 de agosto se inicia un proceso con fecha de vencimiento, como el yogur, como la leche, con fecha de vencimiento, en el cual empiezan a violarse derechos constitucionales de ciudadanos. El 5 de agosto, todo ciudadano que no tenga una sentencia firme y vaya a inscribirse y no se le permite su inscripción, se le están violando derechos políticos y derechos humanos. Y eso tiene fecha de cumplimiento, 5 de agosto. ¿Qué pasa institucionalmente? Y usted forma parte de las instituciones del Estado. Si incumple la doctora Luisa Estela Morales con su palabra empeñada de que la Sala Constitucional oportunamente, porque la justicia no solamente tiene que ser, valga la redundancia, justa, sino además oportuna, incumple con aquello de dar oportuna respuesta a recursos que están allí desde el año 2004 incluso, ¿no? Y entonces llegamos a esa situación en la que la gente queda a la intemperie, agredida por el Estado, abusador por una parte, el caso del Contralor, con las prerrogativas que no le corresponden, o ineficaz, indolente el resto de los poderes. ¿Qué va a pasar si eso se concreta, ese tiempo se concreta? Claro, fíjate, yo prefiero pensar que sí van a actuar y de hecho hay razones para pensar que sí va a tomar decisiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay una ponencia que tiene uno de los magistrados que fija una posición respecto a ese tema y esa ponencia ya fue distribuida y los magistrados están en proceso de revisión. El caso de Pedro Rondón Haas. Es en el caso del doctor Pedro Rondón Haas, de manera que entiendo que la sala está abocada a este tema y entiende la importancia de este tema y es un tema que está afectando no solamente las posibilidades y las reglas del juego para unas futuras elecciones tan importantes como las regionales, donde se decide el destino de cada región y por ende la calidad de vida de los ciudadanos de cada región, sino que también dejaría muy mal parada a la República frente al mundo entero, dado que Venezuela es uno de los principales defensores de su Constitución y de los derechos que están amparados por su Constitución internacionalmente. Entonces yo creo que la sala tiene que asumir su responsabilidad, yo diría que histórica, frente a un tema de esta naturaleza que está afectando derechos políticos del ciudadano que se quiere postular, que no tiene ningún impedimento judicial para postularse, y de los ciudadanos que quisieran votar por ese ciudadano. De manera que efectivamente la Sala Constitucional, yo soy de los que piensan que va a pronunciarse y va a pronunciarse oportunamente. Y le hago un llamado a que efectivamente eso sea de esa manera, porque es que el país está a la espera de que se restablezca, a mi modo de ver, el Estado de Derecho en este terreno. Ojalá su palabra vaya adelante, su optimismo tenga respuesta oportuna.
Muchas gracias, rector Vicente Díaz. Gracias a ti, Miguel Ángel, y a todas las personas que nos están viendo. Bien, rector del Consejo Nacional Electoral, lo han escuchado, saquen ustedes sus propias conclusiones, no olviden que está sonando un tic-tac al fondo de cada una de nuestras vidas que tienen que ver con los derechos que nos garantiza la Constitución, dentro de ellos derechos políticos. Por cierto, son derechos humanos, esos derechos políticos, el derecho a elegir, son derechos humanos. Y por mucho tiempo se dijo que esta era una Constitución muy avanzada en materia de derechos humanos. Y el derecho a ser elegido. Y el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, pero de nada sirve que tengamos una Constitución muy avanzada en materia de derechos humanos si las autoridades son las que incumplen la Constitución. Vamos a la pausa, ya venimos con más de la entrevista.